Por más de 20 años, estuve encerrada tras los muros fríos de un convento. Creí que mi sacrificio era para Dios, pero lo que descubrí allí dentro fue un infierno disfrazado de fe. Castigos crueles, desapariciones y un secreto que nadie se atrevía a nombrar. Junto a Rosa, arriesgué mi vida para escapar, y cuando pensé que todo había terminado, el pasado volvió a llamarme. Esta no es solo mi historia. Es la historia de todas las que siguen atrapadas. Si quieres saber cómo lo descubrimos, y lo que tuvimos que hacer para sobrevivir, suscríbete ahora y acompáñame, porque lo que vas a escuchar cambiará tu forma de ver la fe para siempre. Mi nombre es Isabela Martínez, tengo 40 años. Hoy, estoy aquí para contar la historia que marcó mi vida para siempre. Durante más de 2 décadas, viví entre los muros silenciosos de un convento en las montañas de Chiapas. Creía que mi sacrificio era la voluntad de Dios, pero no lo era. Lo que vi, y lo que sufrí allí dentro, me obligó a cuestionar todo en lo que había creído. Crecí en una familia arraigada en tradiciones. En un pueblo donde la religión no era solo fe, era la ley de vida. Mi padre, de mirada dura y principios inquebrantables, creía que la fe era el pilar del orden en casa. No había espacio para dudas. Desde niña, viví bajo las reglas estrictas del catolicismo. La devoción no era una elección, era una obligación. Cada acción, cada pensamiento, debía ajustarse a lo que se nos enseñaba. Un error era un pecado imperdonable. Con el tiempo, mi mente empezó a rebelarse. Hacía preguntas, buscaba respuestas, y recibía solo silencio o advertencias. A los 19 años, mi padre vio mi deseo de independencia como una amenaza. No me escuchó. No me preguntó. Solo decidió, dijo que el mundo era corrupto, y que yo debía protegerme. Me envió al convento de Santa María del Perdón. Al cruzar sus portones, entendí que no solo dejaba mi casa atrás. También, perdía una parte de mí misma. El convento estaba rodeado por muros de piedra tan altos, que parecían absorber cualquier rastro de vida del exterior. La luz apenas entraba por las ventanas estrechas, proyectando sombras alargadas sobre los pasillos fríos y silenciosos. El aire era pesado. No de paz, sino de sumisión. Al llegar, me ordenaron deshacerme de todo lo que me recordara mi vida anterior. Ropa, adornos, recuerdos, nos despojaban de todo. Como si borrar el pasado fuera requisito para purificar el alma. Las reglas eran absolutas. Y la obediencia no admitía preguntas. Hablar sin permiso estaba prohibido. El silencio, más que respeto, era un instrumento para doblegar el espíritu. La rutina era extenuante. Oraciones al amanecer, largas horas de trabajo, estudios religiosos por la tarde, penitencias antes de dormir. La sumisión no era opcional. Era la base de la existencia tras esos muros. La Madre Superiora, Sor Josefina, gobernaba con autoridad absoluta. Su mirada cortaba como navaja, su postura rígida no dejaba lugar a dudas. Desde el primer día, dejó claro que su palabra era ley. Desafiarla era impensable. Al principio intenté adaptarme. Creí que la resignación me acercaría a Dios, pero algo dentro de mí comenzó a inquietarse. Un malestar, una sensación de opresión que no entendía. Pronto descubrí que no era la única. Muchas hermanas vivían con miedo, hablaban con voz temblorosa, evitaban mirarse a los ojos. Silencios largos, ausencias sin explicación, murmullos nocturnos en los pasillos. Todo indicaba que algo no estaba bien. Un día, en la capilla, vi a una joven monja arrodillada en un rincón. Respiraba agitada, sus manos temblaban. Me acerqué, pero al verme, se levantó de golpe y salió sin mirarme. En ese instante supe que un secreto oscuro habitaba aquel lugar. Decidí observar más, escuchar más. Y comencé a notar miradas furtivas, frases interrumpidas, pasos apresurados en horas extrañas. Un día, mientras ordenaba la biblioteca con una novicia llamada Kiara, ella se inclinó hacia mí y susurró: Isabela, este lugar no es lo que parece. Mi instinto me empujó a exigir respuestas. Pero antes de que pudiera hablar, Sor Josefina apareció en la puerta. Kiara calló. Bajó la cabeza, como si no hubiera dicho nada. Pero sus palabras ya estaban grabadas en mi memoria. Esa noche, escuché un susurro en la celda de al lado. Era la voz de Kiara, temblorosa: Señor, ayúdame a salir de aquí. Mi corazón se aceleró. Quise decirle que no estaba sola, pero algo me detuvo. En los días siguientes, la tensión dentro de mí no hizo más que crecer. Parte de mí
quería creer que el convento era un lugar sagrado. Pero las señales eran cada vez más claras. Algo inquietante se escondía detrás de esos muros. Una mañana, durante la oración, noté que Chiara no estaba en su sitio. Busqué su rostro entre las hermanas, pero no la encontré. Al final de la ceremonia, pregunté a una de ellas dónde estaba. Su reacción me heló la sangre, sus ojos se llenaron de miedo. Antes de apartar la mirada, pregunté a otra hermana, pero antes de que pudiera responder, la Madre Superiora apareció y dijo con frialdad: Chiara fue trasladada. No hay más preguntas, pero yo tenía muchas, demasiadas. Su ausencia, el silencio que la rodeaba, era como si nunca hubiera existido. Cada intento por obtener respuestas chocaba con miradas aterradas y labios cerrados. Hasta que una noche, Sor Josefina me mandó llamar a su despacho. La sala era fría, austera, con un gran crucifijo en la pared. Sin mirarme, dijo: hermana Isabela, he notado su inquietud. Recuerde que la obediencia es la base de nuestra vida dedicada a Dios. No había espacio para discutir. Su voz era hielo. Aquí seguimos la voluntad del Señor, continuó. No debemos distraernos con asuntos que no nos corresponden. Dijo que Chiara fue trasladada por razones que no necesitaban explicación. Me ordenó concentrarme en mi fe. Salí con el pecho apretado y la certeza de que algo estaba muy mal. Decidí fingir sumisión, pero en secreto, comencé a buscar respuestas. Una noche oscura, encontré la prueba. En el desván, mis manos temblaron al cerrar un diario viejo. Entre sus páginas amarillentas, estaba la confirmación de mis peores temores. Lo que pasaba en el convento no era nuevo, era algo que llevaba años, quizá décadas, escondido bajo un velo de silencio y terror. Respiré hondo, asegurándome de que nadie me había seguido. Escondí el cuaderno bajo mis ropas y bajé del desván con pasos discretos. Esa noche, no dormí. Abracé el diario contra mi pecho, como si fuera la última verdad en la que podía creer. Al amanecer, me senté en el comedor con las demás. Pero ahora, el silencio no parecía devoción, sino una cadena. Observé los rostros y me pregunté: ¿cuántas conocían la verdad? ¿Cuántas habían sufrido? Algunas tenían los ojos rojos, como si lloraran en secreto. Otras mantenían los hombros tensos y la voz contenida. El miedo estaba en todas partes. Y ahora, yo podía verlo con claridad. Más tarde, en la despensa, terminé al lado de Rosa, una novicia reservada. Sus ojos tenían la misma sombra que ya empezaba a reconocer en las demás. Aproveché la privacidad del momento y, en un susurro casi imperceptible, pregunté: ¿sabes qué pasó con Chiara? La reacción de Rosa fue inmediata, su rostro se endureció y negó rápidamente con la cabeza. No hagas preguntas, Isabela, murmuró, con la voz cargada de angustia. No cometas el mismo error que ella. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿El mismo error?, repetí, tragando saliva. Rosa miró a su alrededor como si temiera que alguien nos escuchara, y luego se inclinó hacia mí para susurrar tan bajo que apenas la escuché: Chiara quería irse, y quien intenta salir, desaparece. Mi respiración se detuvo. ¿A dónde las llevan?, pregunté, sintiendo que el corazón me golpeaba el pecho. Ella apartó la mirada y movió la cabeza. Lentamente. No lo sé, pero nadie ha vuelto. Antes de que pudiera decir algo más, una de las hermanas entró en la despensa. Rosa se alejó de inmediato, retomando su tarea como si nada hubiera pasado, mientras yo quedé paralizada, con el miedo apretándome el estómago. Esa noche no pude dormir. Me quedé tendida en la oscuridad, con la mente ardiendo de preguntas. Sin respuesta. ¿Podrían castigarme solo por querer saber la verdad? Los días siguientes transformaron por completo mi visión del convento. Antes, creía que su rigidez era una muestra de devoción, ahora veía con claridad que era un sistema construido sobre el miedo. Castigos crueles se imponían por faltas insignificantes, horas interminables de rodillas sobre granos de maíz, ayunos prolongados hasta caer en la debilidad extrema, aislamiento en celdas sin luz. No pasó mucho antes de que yo misma fuera castigada. Una tarde, por no terminar mi tarea de limpieza en el tiempo establecido, me obligaron a permanecer de rodillas, rezando, durante 6 horas seguidas. El ardor en mis piernas se convirtió en un dolor punzante, mi estómago vacío se retorcía en espasmos, y nadie intervino. Nadie se atrevió siquiera a mirarme.
Fue en esa posición de sufrimiento y humillación cuando una pregunta comenzó a resonar en mi mente: ¿era eso lo que Dios quería? Si Dios era amor, ¿por qué me habían enseñado a temerlo en vez de confiar en él? Ese pensamiento germinó dentro de mí. Poco después, la confirmación de que algo terrible sucedía allí llegó en una noche que jamás olvidaría. Me desperté sobresaltada por un ruido en el pasillo, pasos apresurados, susurros tensos y luego un sonido apagado, como si arrastraran algo pesado. Mi pulso se aceleró, me levanté despacio y me acerqué a la puerta, espiando por la pequeña rendija. En la penumbra, vi dos siluetas moviéndose con cautela. Eran monjas. Arrastraban algo envuelto en un manto grueso. Mi cuerpo se paralizó. No podía ver con claridad qué cargaban, pero un terror absoluto me invadió. Mi instinto me gritaba que hiciera algo, pero mis piernas se negaban a moverse. Instantes después, los pasos se alejaron y el convento volvió a su sofocante quietud. Regresé a mi cama y me cubrí con la manta, pero ya no hubo sueño. Si me quedaba en silencio, si ignoraba lo que pasaba, podía ser yo la siguiente en desaparecer. Las horas se arrastraron hasta el amanecer, mientras una certeza se instalaba en mí: debía escapar. Y entonces, cuando menos lo esperaba, la oportunidad llegó. La puerta de mi celda se abrió y mi corazón se disparó. No era una monja, no era la Madre Superiora. Era Rosa. Sus ojos estaban muy abiertos, sus manos temblaban, pero en su expresión había una determinación feroz. Isabela, necesitamos salir de aquí. Contuve la respiración. ¿Cómo? No tenemos tiempo, me interrumpió. Yo sé cómo. Asentí sin dudar. Salimos en silencio, deslizándonos por los pasillos sumidos en la penumbra, iluminados solo por algunas velas dispersas en los altares. Cada sombra era un peligro, cada crujido en la madera me hacía contener el aire. Si nos descubrían, sería nuestro fin. Rosa me condujo hasta una pequeña puerta lateral, escondida al final de un corredor olvidado. La llave está con la Madre Superiora, susurré, sintiendo el pánico cerrarme la garganta. Rosa sacó algo de su hábito, un manojo de llaves. La tomé cuando recogí la ropa en la lavandería, dijo con voz baja. Tragué saliva. Cada segundo parecía una eternidad. Probó la primera llave, nada. La segunda, tampoco. Mi pecho ardía de ansiedad. A la tercera, escuchamos el clic metálico y la puerta chirrió al abrirse. Nos miramos a los ojos por un instante, y corrimos. El viento frío de la noche me cortó el rostro como una navaja. Los muros del convento se alzaban imponentes, pero Rosa me llevó hasta un árbol cuyas ramas colgaban sobre ellos. Teníamos que subir. Mis manos sudaban, mi cuerpo estaba débil, pero el miedo me daba fuerza. Me aferré a la corteza áspera y trepé junto a ella. En lo alto del muro nos detuvimos. Un segundo. Frente a nosotras no había un paisaje majestuoso. Solo las calles silenciosas de un pueblo dormido. Pero para mí, aquello era libertad. Saltamos. El impacto nos sacudió, pero no nos detuvimos. Tomé la mano de Rosa y corrimos sin mirar atrás, como si nuestras vidas dependieran de ello, porque dependían. No sé cuánto tiempo seguimos huyendo. ¿Minutos? ¿Horas? Pareció una eternidad. El suelo helado castigaba nuestros pies descalzos, el aire gélido cortaba nuestra piel, pero no podíamos parar. Cuando por fin disminuimos el paso, estábamos más allá de los límites del pueblo. El cielo empezaba a teñirse con tonos de naranja y rosa. Rosa cayó de rodillas, jadeando, y yo me dejé caer a su lado, sintiendo cada músculo en llamas. Lo habíamos logrado, habíamos escapado, pero, ¿y ahora? El viento frío de la mañana nos envolvía y, por primera vez, me di cuenta del vacío que me rodeaba. Era libre, pero ya no tenía hogar. Las lágrimas me ardieron en los ojos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Rosa, con voz débil. Miré el horizonte, a ese mundo desconocido frente a nosotras. El sol asomaba tímidamente, trayendo una promesa silenciosa de un nuevo comienzo. Conozco un lugar, murmuré, intentando ocultar la incertidumbre en mi voz. No sabía si aún existía. Si las personas que alguna vez nos habían acogido seguían allí. Pero era nuestra única esperanza. Enjugué mis lágrimas y apreté la mano de Rosa con firmeza. Dios nos guiará.
Seguimos caminando. Cada persona que pasaba nos miraba con recelo, dos mujeres delgadas, con vestidos sucios y rasgados, sin rumbo, sin certezas, sin un futuro claro. Pero no paramos. La imagen de aquella casa vino a mí como un suspiro del pasado. Yo era niña cuando mi madre me llevó allí. Era un hogar modesto, pero acogedor, donde una familia cristiana ayudaba a quien lo necesitara. Si aún estaban allí, quizás nos darían refugio. Cuando la vi, supe que era la misma. Las paredes blancas estaban desgastadas, el jardín, antes florido, estaba cubierto de maleza seca. El tiempo había dejado sus huellas, pero algo en esa casa aún transmitía seguridad. Rosa dudó cuando me detuve frente a la puerta de madera. Mi corazón latía con fuerza. Tragué saliva y llamé. Esperamos en silencio. Escuchamos pasos al otro lado, y la puerta se abrió con un chirrido. Una mujer de mediana edad nos miró sorprendida. Su rostro era amable, enmarcado por un cabello recogido en un moño desordenado. ¿Sí?, preguntó con dulzura. Mi garganta estaba seca. Mi nombre es Isabela, logré decir. Hace muchos años, mi madre me trajo aquí, ustedes ayudaban a personas en dificultades. Su expresión cambió. Un pliegue apareció entre sus cejas mientras buscaba en su memoria, y entonces susurró, casi sin creerlo, ¿Isabela? La hija de Teresa. Mi corazón se detuvo un instante. Sí, respondí, con la voz quebrada. Sus ojos se iluminaron de emoción. Dios mío, exclamó, antes de abrazarme con fuerza. Entra. Querida, aquí estarán seguras. Y por primera vez supe que era verdad. Los días siguientes fueron de adaptación. Mi cuerpo seguía débil y mi mente, atormentada por los horrores del convento. A veces despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado, esperando oír los pasos severos de la Madre Superiora o los susurros asustados en los pasillos oscuros. Pero al abrir los ojos, lo único que veía era la luz suave del abajur junto a la cama. El miedo no desaparece de golpe. Rosa también enfrentaba sus propios fantasmas. Pasábamos horas sentadas en el patio, en el pequeño jardín o en la cocina, en silencio. No necesitábamos palabras, sabíamos que nos estábamos reconstruyendo, una al lado de la otra. Mi padre, cuando por fin nos encontró, me observaba con paciencia. Nunca me presionó para hablar sobre lo que había vivido, pero una tarde, mientras tomábamos café, rompió el silencio. Hija, ¿sentiste la presencia de Dios en ese lugar? Su pregunta me tomó desprevenida. Reflexioné por un momento antes de responder. Sí, pero no de la forma en que me enseñaron a creer. Él inclinó la cabeza, esperando que continuara. Cuando estaba encerrada en aquella celda, pensé que todo estaba perdido. Creí que Dios me había abandonado, pero justo en el instante en que estaba a punto de rendirme, sentí algo. ¿Algo?, repitió con ternura. No fue una voz, no fue un milagro visible, fue paz. Fue como si, de repente, supiera que no estaba sola. Sus ojos brillaron. Dios nunca te dejó, Isabela, pero a veces las personas distorsionan la fe para controlar a los demás. La verdadera fe no es miedo, es amor. Sus palabras quedaron grabadas en mi corazón. Día tras día, Rosa y yo empezamos a reconstruir nuestras vidas. Nos ofrecieron ropa limpia, comidas calientes, y, poco a poco, volvimos a sentir que pertenecíamos a algún lugar. Yo ayudaba a mi padre en la carpintería, y cada pieza de madera que moldeaba parecía devolverme una parte de mí misma. Rosa pasaba las tardes en la cocina de la casa que nos acogió. A veces la veía sonreír, y ese pequeño gesto, que antes parecía imposible, me llenaba de esperanza. La mayor transformación llegó el día que mi padre nos llevó a la iglesia. No era un lugar sombrío como el convento, sino una pequeña construcción de madera, iluminada por la luz del sol que atravesaba grandes vitrales de colores. Apenas crucé la puerta, sentí un nudo en el pecho, pero no era miedo, era emoción. Allí dentro, las personas cantaban con alegría, oraban con sinceridad. No había imposición, solo gratitud. El pastor nos recibió con una sonrisa cálida. No preguntó nada, solo nos invitó a sentarnos y escuchar. Dios nunca se aleja de nosotros, dijo. Somos nosotros quienes, a veces, nos alejamos de Él,
pero su amor es eterno. Sus palabras me golpearon como un rayo. Era como si hablara directamente conmigo. Las lágrimas rodaron por mi rostro. Pero esta vez no eran de dolor, eran de sanidad. Mi padre tomó mi mano con ternura. Rosa lloraba en silencio a mi lado. Y en ese momento comprendí, la fe no era una prisión, la fe era libertad. Con el tiempo, nuestra historia empezó a difundirse. Algunas personas se acercaban para comprender, otras, para desahogarse. Fue una noche, después de un encuentro en la iglesia, cuando una joven se aproximó. Tenía los ojos enrojecidos, las manos temblorosas. Yo también, susurró. Yo también viví eso. El mundo se detuvo por un instante. Escapé hace años, pero nunca tuve el valor de hablar, hasta que las escuché a ustedes. Rosa y yo intercambiamos miradas. No estábamos solas. Y entonces entendimos, nuestra misión apenas comenzaba. Dios no nos salvó solo para escapar del pasado, nos salvó para ayudar a otras mujeres a encontrar la luz. El agua estaba helada. Pero no importaba. En el momento en que me sumergí, sentí como si todo lo que pertenecía al pasado empezara a disolverse, el miedo, el dolor, la culpa, todo lo que el convento intentó borrar en mí, Dios lo estaba restaurando. Y cuando emergí, el sonido de aplausos y voces jubilosas llenó el aire, pero nada de eso se comparaba con lo que sentía dentro. Libertad, paz, un nuevo comienzo. Poco después fue el turno de Rosa. Cuando salió del agua, me envolvió en un abrazo fuerte. Lloramos juntas, pero, esta vez, nuestras lágrimas no eran de sufrimiento. Eran lágrimas de alegría, ¿por qué? Después de tanto tiempo atrapadas en la oscuridad, finalmente habíamos sido redimidas. Esa noche, después de la celebración, nos sentamos en el porche de la casa de mi padre, mirando el cielo estrellado. El silencio se extendió entre nosotras, pero no era incómodo. Era un silencio de gratitud, de entendimiento. Pasaron largos minutos antes de que Rosa susurrara, ¿crees que todo esto pasó por una razón? Levanté los ojos al cielo y respiré hondo, sintiendo la brisa nocturna acariciar mi piel. Sí, respondí con firmeza. Ella sonrió suavemente, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Yo también, dijo. Permanecimos allí, contemplando la inmensidad del universo sobre nuestras cabezas. Entonces, Rosa tomó mi mano. Gracias, por no rendirte. Le sonreí, sintiendo mi corazón cálido. Gracias a ti, por quedarte a mi lado. Cerramos los ojos y oramos. No por el pasado, no por lo que habíamos perdido, sino por todo lo que Dios aún tenía preparado. Para nosotras, nuestro camino apenas comenzaba. Dios nos había rescatado, había sanado nuestras heridas, y ahora nos llamaba a vivir en su amor. Ya no había miedo, ya no había cadenas. Solo había gracia. Solo había libertad, y en esa libertad encontramos nuestra verdadera redención. Los días que siguieron a nuestro bautismo estuvieron llenos de un nuevo propósito. No éramos las mismas mujeres que habían escapado temblando del convento. Ahora, cada vez que nos mirábamos al espejo, veíamos cicatrices, sí, pero también fuerza. Y con esa fuerza, llegó la necesidad de actuar. Empezamos visitando la iglesia con más frecuencia. Después de los cultos, algunas personas se acercaban para hablarnos. Primero, tímidamente, con frases cortas, hasta que, poco a poco, las historias comenzaron a fluir. Historias de miedo, de encierro, de abuso disfrazado de fe. Una tarde, en un banco del jardín, una mujer mayor se sentó junto a mí. Tenía las manos arrugadas y la voz quebrada. Yo también, dijo. Hace muchos años, estuve en un lugar como ese, pero nunca pude hablarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La tomé de las manos, sintiendo el peso de su silencio. Rosa, por su parte, organizaba pequeños encuentros con mujeres que habían pasado por experiencias similares. Al principio, eran solo 3 o 4, pero el grupo creció rápidamente. Algunas venían de pueblos lejanos, viajando horas para encontrar un lugar seguro donde contar su verdad. Pronto nos dimos cuenta de que muchas de esas historias tenían un patrón inquietante: nombres de conventos remotos, prácticas casi idénticas, desapariciones nunca explicadas. Cada testimonio añadía una pieza a un rompecabezas oscuro. Yo no podía evitar sentir que nuestra huida había sido solo el primer paso. Había algo más, algo que unía a todos.
Esos relatos sí que seguía oculto a plena vista. Una noche, después de escuchar a una joven que había escapado hacía apenas 2 meses, Rosa y yo nos quedamos solas en la cocina, con el café ya frío sobre la mesa. Isabela, dijo ella, mirándome fijamente, creo que no hemos terminado con ese lugar. Un escalofrío me recorrió la espalda. Yo lo había sentido también, pero decirlo en voz alta lo hacía más real. Si volvemos, susurré, no será como prisioneras. Rosa asintió lentamente. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, y en ese sonido, juraría que escuché un eco lejano de pasos en un pasillo oscuro. Sabía que el pasado no había terminado con nosotras. Y que, de algún modo, nos estaba llamando de vuelta. Pasaron semanas desde aquella conversación en la cocina, pero la idea de volver al convento se fue instalando como una sombra persistente. No era un deseo, era una necesidad. Cada testimonio que escuchábamos nos recordaba que había mujeres atrapadas allí, viviendo lo que nosotras habíamos vivido. Y tal vez algo peor. Una tarde, en la iglesia, una muchacha de rostro pálido y manos temblorosas se acercó después del culto. Yo sé lo que hacen ahí, susurró, mirando por encima del hombro. Y sé que Kiara no murió. Mi corazón dio un vuelco. Rosa y yo nos miramos en silencio. La joven dejó un sobre en mis manos y se marchó sin decir más. Dentro había una fotografía borrosa, el muro de piedra del convento y, detrás de una reja, un rostro que reconocí al instante. No podía ser, pero lo era. Kiara estaba viva. Esa noche, el sueño me fue imposible. Caminaba de un lado a otro en mi habitación, con el sobre apretado entre mis dedos. La imagen de Kiara detrás de esos barrotes se mezclaba con los recuerdos de las noches heladas, las oraciones forzadas y el peso de los castigos. Algo en mi interior ardía, una mezcla de miedo y determinación. Rosa golpeó mi puerta poco antes del amanecer. Traía el mismo gesto que vi en sus ojos la noche en que escapamos. Isabela, si vamos a hacerlo, debe ser pronto. Cada día que pasa, ella corre más peligro. Nos sentamos juntas, delineando un plan con el cuidado de quien sabe que un paso en falso puede costar la vida. No teníamos recursos, solo la ayuda de un par de personas de confianza y nuestra memoria. De cada rincón del lugar. El riesgo era enorme, pero el silencio era aún más peligroso. Mientras hablábamos, un pensamiento se clavaba en mi mente: si regresaba, no solo estaría desafiando a la Madre Superiora. Estaría enfrentando todo aquello que aún me ataba al miedo. Antes de separarnos, Rosa me miró fijamente. Si cruzamos esos muros otra vez, puede que no salgamos, asentí, con el pulso acelerado. Pero si no lo hacemos, ellas nunca saldrán. El pasado nos había encontrado. Y esta vez, íbamos a enfrentarlo. La noche elegida llegó envuelta en un silencio extraño, como si incluso el viento supiera lo que íbamos a hacer. Rosa y yo nos reunimos en el patio trasero de la casa, vestidas con ropa oscura y llevando solo lo imprescindible. En mi bolsillo, la fotografía de Kiara era un peso constante, recordándome por qué estaba allí. El camino hasta el convento fue largo y tenso. Evitamos las carreteras principales y avanzamos por senderos ocultos, guiándonos por la luz pálida de la luna. Cada paso parecía un regreso a las sombras que creía haber dejado atrás. Y sin embargo, no había miedo, solo una determinación que ardía como fuego en el pecho. Cuando por fin vimos las murallas, un nudo se formó en mi garganta. El edificio se alzaba igual que en mis pesadillas, imponente, frío, vigilante. Nos movimos entre los árboles hasta llegar a la puerta lateral, la misma por la que habíamos escapado. Rosa sacó un pequeño gancho improvisado y, tras unos segundos de tensión, el cerrojo se dio con un chasquido seco. Dentro, el aire era denso, cargado de ese olor a humedad y encierro que conocía demasiado bien. Los pasillos estaban en penumbra, iluminados solo por velas dispersas. Caminábamos en silencio, evitando el crujir de las tablas, guiándonos por la memoria de cada rincón. Al llegar al ala norte, escuchamos pasos. Nos ocultamos detrás de una columna, conteniendo la respiración mientras una figura pasaba lentamente frente a nosotras. El sonido de su rosario tintineando se perdió en la distancia. Seguimos avanzando hasta llegar a una pequeña puerta de hierro. Detrás, un gemido apagado. Forzamos la cerradura. Dentro, acurrucada en una esquina, estaba Kiara. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, pero al vernos, una chispa de vida encendió su mirada. ¿Isabela?, susurró, incrédula. Me arrodillé a su lado y la abracé.
Vinimos por ti, y no te dejaremos aquí. El regreso fue una carrera contra el tiempo. Cruzamos pasillos, esquivamos sombras, y cuando alcanzamos la puerta lateral, el primer rayo del amanecer iluminaba el patio. Salimos al exterior y corrimos hacia la libertad, los tres, sin mirar atrás. Cuando por fin nos detuvimos, lejos de esas paredes, Kiara rompió a llorar, y con ella, nosotras. No eran lágrimas de miedo, eran de victoria. Ese día entendí que escapar no fue el final, fue el comienzo. Dios nos sacó de la oscuridad, para volver y encender una luz que nadie pudiera apagar.